Ahora veremos el efecto fotoeléctrico. Como bien saben, el efecto fotoeléctrico fue, digamos, fue propuesto por Hertz, si recuerdo bien, o más bien fue medido. Y fue básicamente de los pocos experimentos que no podían ser explicados con la teoría electromagnética. Y bueno, Einstein se basó en el trabajo de Leonard, que fue publicado en 1902. Que la historia es bastante interesante con respecto a Leonard y Einstein. Bueno, Leonard fue ganador del premio Nobel debido a sus contribuciones por los rayos catódicos y lo ganó en 1905. Él era partidario, era nazi y fue partidario del movimiento para expulsar a los judíos pues expulsarlos, ¿no? Entonces él se oponía bastante a la física judía y bueno, él y otros Nobel, porque bueno, Alemania en esas épocas era la punta de la investigación mundial y tenía varios Nobel, ¿no? Tenía varios Nobel que estaban a favor de la supremacía nazi y bueno, logró expulsar a Einstein y también a, a Bohr, pero bueno, Bohr era danés, pero bueno, se fueron a Estados Unidos y bueno, fue Bohr en particular y su alumno fueron de los que contribuyeron bastante a la generación de la bomba atómica, ¿verdad? Entonces es curioso, para mí se me hace curioso, interesante que Einstein se haya sacado el Nobel utilizando la, el, el paper de Leonard de 1902, ¿verdad? Es interesante, si quieren leer un día eso, está bastante interesante. Eh, bueno, vamos, aquí descargué el artículo lo tengo acá, entonces es el artículo de Leonard y bueno, básicamente él, bueno, me sorprende, bueno, no me sorprende que no lo haya visto. Él lo publicó en 1902. Para ese entonces, Planck todavía no había sacado su, su artículo, digamos, no había generado todavía la teoría cuántica o digámoslo, la energía de un fotón, pero en este artículo básicamente está la respuesta del efecto fotoeléctrico. Aquí dentro de sus tablas fue donde Einstein lo tomó. Y bueno, también hay historia interesante entre Planck y Hitler. Bueno, si quieren un día lo pueden leer ustedes. La posición de Planck, porque también él era alemán. Pues había muchos alemanes importantes, ¿no? Pero dentro de este artículo estaba la respuesta del efecto fotoeléctrico. Que voy a explicar aquí lo descargué. Y bueno, Leonard encontró lo siguiente. Bueno, para encontrar esto, hizo el siguiente arreglo experimental. Está una batería, puso una batería, es menos más. Aquí está la batería. Él podía medir la corriente. Puso dos plaquitas. Y obviamente esto estaba recubierto, ¿no? Estaba en el vacío. Introdujo luz y veía cómo se generaba corriente, digamos llegaba luz, se desprendían electrones y veía cómo se generaba la corriente al variar la luz, su longitud de onda, intensidad y podía hacer una modificación de voltaje y podía medir el amperaje, ¿no? Que son la cantidad de electrones por unidad de área, ¿verdad? Y segundo. Entonces, Leonard encontró los siguientes puntos. Encontró que, lo voy a escribir aquí, la energía de los... lo escribo.
sea, llegaba luz y vio que si le ponía más intensidad, esta energía cinética no dependía de la longitud, más bien no dependía de la intensidad, de cuántos fotones estaban siendo introducidos. Les comento, pues en ese momento no existía el concepto de fotón, ¿verdad? Entonces él sí no sabía, estaba iluminando con luz, pero no, ese concepto de fotón todavía no era, digamos, no había sido descubierto. Bueno, descubrió que la energía cinética de estos electrones desprendidos no dependían de la cantidad de fotones incidentes, solamente dependían de su longitud de onda. Tal vez él pudo haber llegado a otra relación si hubiera, digamos, si se hubiera publicado antes el paper de Planck, ¿sí? ¿No? Del efecto de la cuantización de los fotones, pero bueno, en ese entonces no se sabía, o por lo menos eso creo. Después encontró otro punto, que el número de fotoelectrones, bueno, él le llamó a estas cosas que se desprendían fotoelectrones, ¿no? Entonces el número de fotoelectrones de fotoelectrones es proporcional a la intensidad. O sea, por un lado, la longitud de onda modificaba la energía cinética, o sea, la velocidad de estos fotoelectrones, pero la intensidad hacía que hubiera más corriente, o sea, más electrones que llegaran, o sea, que fueran desprendidos. Otro punto que se descubrió, que es inmediato, la expulsión de los fotoelectrones. O por lo menos él no, al incidir la luz, no podía registrar un retardo, ¿no?, entre esa expulsión de electrones o fotoelectrones, como él los llamó. Por un lado, sabemos que la energía neta que se aplica, bueno, se puede, digamos, estimar de la siguiente manera, que es la intensidad. Digamos, tengo el vector de intensidad de luz que se multiplica por el diferencial de área, ¿sí? Digamos, es el área en sí, esta es la luz producto punto con el área de la placa, ¿verdad? Si pensamos que la luz incide a 90 grados, esta energía total que incide a las placas sería así. Bueno, aquí puse P. Sería I por A, ¿no? La intensidad por el área. Si nosotros pensamos, esta intensidad o esta energía va a afectar a un cierto volumen. Va a ser el área, digamos, es el área de la placa, y va a haber una cierta profundidad, ¿no? Tengo la plaquita, llega la luz que tiene intensidad, este es el área, todo esto es el área, y va a haber una profundidad de acción, ¿verdad? Dentro de la espectroscopía, aunque sea un metal, esta longitud de onda, si es un metal, es una onda evanescente, es una exponencial. Aunque hablemos de un metal, existe una penetración de un campo electromagnético. Nos han enseñado en cursos pasados que un metal es un espejo perfecto. Sin embargo, un metal tampoco es un metal ideal. Entonces, existe una penetración con una onda evanescente
y la profundidad de penetración depende de la longitud de onda, o podemos aproximar que esta penetración en materiales reales tiene esta dependencia. Por otro lado, podemos considerar que el número de electrones que se ven afectados por esta onda inicial va a depender, o digamos, esta plaquita va a tener un cierto número de electrones. Ese número de electrones va a depender de la densidad de electrones multiplicada por el volumen. Va a ser igual a la energía incidente multiplicada por un cierto intervalo de tiempo multiplicada por un cierto intervalo de tiempo que se divide entre n, que es el número de electrones que reciben toda esta energía. Entonces tengo que P, que es la energía total en cierto intervalo de tiempo. Y aquí voy a sustituir que sería la densidad por el volumen, que el volumen lo puedo expresar como el área por la penetración. Esto es el volumen. Que estos fotoelectrones deberían superar cierta barrera de energía. Digamos, lo que incidía, que no se sabía que eran fotones, debería tener una energía mayor a una WA que le vamos a llamar la función de trabajo. Entonces, para que sea expulsado un fotoelectrón, se debería superar esta energía, digamos, debería superar esta barrera de energía. De esta manera yo puedo estimar el tiempo que yo requiero para expulsar un fotoelectrón. Vamos a considerar el ejemplo del artículo de Leonard. Entonces vamos a suponer que esta placa tiene una densidad de electrones de 20 a la 23 sobre centímetro cúbico. Esta es su densidad. Tiene una función de trabajo de 4 electronvolts que corresponde al zinc. Vamos a considerar también un área de 1 centímetro cuadrado. Ok, entonces vamos a considerar también que la fuente de iluminación, estamos hablando de 250 nanómetros y tiene una potencia de 1 watts. Aquí se me pasaba a comentar que la fuente está separada a 1 metro. A 1 metro. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la fuente de luz y la plaquita está a 1 metro. Entonces, esta intensidad la voy a poner en unidades. Tengo que dividirla entre el ángulo sólido. Digamos, aquí sale para todos lados. Voy a multiplicarla por el ángulo sólido, que es 4pi por r al cuadrado. Esta cantidad la voy a pasar a
a centímetros. Como aquí viene centímetros, lo voy a manejar todo en centímetros. Me va a dar que la intensidad que va a llegar es 8 por 10 a la menos 6 watts sobre centímetro cuadrado. Esto es lo que va a llegar por cada centímetro cuadrado. Es importante dividirlo entre el ángulo sólido. El número de electrones n, que puede ser calculado con la fórmula que escribí aquí, nb es igual a 2.5 por 10 a la 19, perdón, son electrones, donde B es igual a el área multiplicado por la longitud de onda de penetración. Este es el volumen y me da esta cantidad de electrones. Si yo sustituyo estas cantidades, digamos, tengo el tiempo, digamos, mínimo para poder generar un electrón, que va a ser igual a WA NA lambda, que sería esto, que básicamente es N, dividido entre P, o la potencia. Creo que hice cálculos de más. Si yo hago esa sustitución, esto me va a dar aproximadamente esta cantidad de segundos. Son 6 ceros, 1, 2, 3 segundos. Entonces, estos son segundos. Entonces, si yo iluminara con esta longitud de onda, con esas características, un watt, que un watt sí es bastante potencia, a esta longitud de onda, a 1 metro, la función de trabajo, o digamos la energía que se requiere para desprender ese electrón es 4 electronvolts. Entonces tardaría muchos segundos en que se pudiera desprender. Es decir, aquí tengo la placa, estoy iluminando continuamente y después de esta cantidad de segundos se va a desprender un electrón. Sin embargo, dentro de los resultados de Leonard encontró que este tiempo más bien tendía a cero, ¿sí? Digamos, no había un retardo entre la iluminación. Uno ilumina y prácticamente inmediatamente se desprendía electrones. Y de acuerdo a la teoría clásica, esto no es posible. Habría que esperar bastante tiempo para que pudieran ser desprendidos. Y creo que no son tantos ceros, son 5 ceros, ¿no? 2 por 10 a la 5 segundos, perdón. Que es bastante tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Einstein? Dentro del artículo de Leonard se puede construir la siguiente tabla. Tengo que la energía por el potencial, y aquí puedo graficar contra longitud de onda, seguía esta línea. Si digamos estaban aquí los puntos experimentales y seguían esta relación. Einstein se dio cuenta de eso y dijo que la energía cinética era E con la potencial, y dijo que esta energía, que es esta es la energía, podía ser expresada como una H, una pendiente, con F menos la función de trabajo. Aquí estaba la función de trabajo del material y hizo el ajuste a la línea y se dio cuenta que H era la constante de Planck. Y esta deducción fue la que se ganó el premio Nobel de Einstein.